Ahí está grabando ya. Hola Hola Camila. Cami. Hola Camila. Entonces, claro, vamos a grabar por cualquier eventualidad cualquiera que sucediese algo a su internet, que se llegara a caer, el mismo profe que quizás tiene que salir, ya, entonces va a quedar grabado. Eso sí que, bueno, el video lo voy a guardar en una carpeta que yo creo que la voy a hacer visible para todos y todas. O quizás la suba a un curso, no sé, lo que sea más práctico. ¿Qué podría ser más práctico, Mauricio? Porque no todos están en un curso, parece. No, todavía no. Mira, lo que podemos hacer, porque no es urgente, el lunes si tú me la puedes pasar eh, en un pendrive, por ejemplo, yo la subo a YouTube. Ah, pero yo también la puedo subir a YouTube. ¿Ya? Ya, y lo que puedo hacer es subirla a YouTube en oculto, te comparto el link, porque yo no tengo el contacto con muchos de los ¿Ya? chiquillos. Entonces ahí tú lo compartes al grupo. De ¿Ya? acuerdo. Buena idea, Mauricio, no se me había. Es que ya todo lo de pandemia a mí se me olvidó. Que hacíamos eso, que lo subíamos en oculto y todo eso. Ese aprendizaje de pandemia. Entonces eso, partamos, ¿cómo ustedes han abordado los datos? ¿Se han hecho ese abordaje o no? Etcétera. En la formulación del proyecto y del capítulo de metodología, ustedes deben haber puesto ya cómo pensaban hacer el análisis, o sea, al menos enunciado, ¿no? Y yo creo que necesitamos saber cuál había sido esa primera aproximación y tal vez en otra ronda, un poco más tarde, volver sobre la pregunta de investigación, porque también la pregunta de investigación es necesario vincular Importante. a la forma en que los datos son tratados. Pero del capítulo de metodología que acaban de terminar, ¿qué es lo que propusieron como aproximación al análisis de datos? Yo puedo partir si quieren. ¿Ya? Ya. Bueno, en mi caso yo puse que el análisis o sea, que iba a levantar categorías temáticas descriptivas. Estoy utilizando a Van Manen como de base. Y lo que estoy haciendo actualmente es que, bueno, hice 2 rondas de entrevista y esas rondas de entrevista identifiqué núcleos de significado, sobre todo, por ejemplo, cuando colocan ejemplos, como qué es lo que está queriendo decir en el ejemplo. Entonces, ahora lo que hice, hace poco en realidad empecé, hace poco, hace una semana nomás y de manera intermitente. eh, em, Marcela me sugirió hacer un Excel, ¿ya? Con los docentes, los pongo en pestañas distintas, y por cada docente, entrevista uno, coloco esos núcleos de significado y al lado coloco como la categoría, como levanto la categoría, qué es lo que está queriendo, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues, en filosofía es desvalorada en la formación TP por los profesores de la otra asignatura. Ya, en lugar de la filosofía en la formación TP, por ejemplo. Como ese tipo de cosas. Entonces lo tengo que hacer con las 2 entrevistas por cada profesor. Una vez que tengo todo eso hecho, que ya es súper largo de hacer, o sea, en una entrevista ya llevo como 200 y tantas núcleos de significado y a cada uno hay que ponerle la cuestión. Una vez que hago todo eso, las tengo que agrupar como las categorías, las comunes, entre las 2 entrevistas por cada profesor. Y una vez que hago todo eso, después ya paso, esto tengo que hacerlo por cada profesor. Una vez que hago todo eso, ya tengo que identificar las categorías comunes entre los profesores. Eso, pero es una pega larga, o sea, recién empecé, ¿ya? Pero ya me estoy empezando a relacionar con los datos. No sé si me expliqué bien. Sí, Exactamente. sí, ¿Sí? sí. Ya. Eso estoy haciendo. Es lento, sí, pero hay que darse el ánimo nomás. Eh, Ya, entonces, perdón, así a modo de síntesis, estás haciendo un análisis descriptivo a partir de dos entrevistas. Claro, categorías temáticas, sí, descriptivas. Sí, eso es lo que tengo que hacer, eso por el momento. De ahí ya no he visto nada más, pero claro,
Ese es como cuando puse los pasos a seguir, eran esos básicamente, po. Ya, Categorías y claro, temáticas. una vez que ya tengo las categorías temáticas como ya las comunes, ya después Ujú. paso a elaborar el texto fenomenológico hermenéutico, porque mi Ya. metodología es fenomenológica hermenéutica. Ujú. En algún momento voy a cruzar todos estos datos de las entrevistas con el contexto también, po. Y con lo Mm. que, por ejemplo, lo que puse en la problematización, por ejemplo, con mis notas de investigación. Sí, eso. Sí, parte se relaciona harto con lo que vamos a ver hoy día y puede que también te haga un aporte a cómo estás ordenando la cantidad de información que tienes, ¿no? Porque es mucha, y eso es muy normal dentro de lo que es la investigación cualitativa, eso es súper normal. Entonces, claro, cuando uno se ve frente a eso, de repente puedes paralizarte también. Entonces, Mm, ahí claro, tal como tú dices, es un trabajo un poco más lento, pero también es bien apasionante, porque vas descubriendo cosas interesantes, etcétera. No sé si alguien más quiere compartir si hay su experiencia en relación al abordaje de los datos, cómo ha sido, si es que ha empezado, si es que no. ¿Yo? ¿Sigo yo? Ah, no, Ah, dale, dale, Cami, Ali. No, sí, dale, Ali. sí, No, dale, Ali, sí. salta hasta el micrófono, por favor, dale, Ali. Ya, vamos. Bueno, el análisis que estoy empezando a desarrollar tiene que ver con los objetivos, ¿cierto? Es un análisis de cada uno de los objetivos. Voy a utilizar ciertos métodos de codificación abierta ya para descomponer ciertos relatos, ¿cierto? Y unidades de significado que se desarrollan dentro de los relatos, ¿ya? Además, voy a hacer análisis semántico de los contenidos, ¿cierto? Con el fin de interpretar el sentido que le están dando los entrevistados a lo que están diciendo. Y además también voy a trabajar con identificación de categorías con respecto a las experiencias y las subjetividades. Ya, eso en uno de los objetivos. En los otros también pretendo trabajar ciertas codificaciones para hacer interpretaciones o relacionar categorías entre sí, un análisis comparativo entre las modalidades de técnico profesional, técnico y profesional, que es parte de mi objetivo 2 y luego algún tipo de categoría emergente. Eso se repite en la categoría uno y 2 la identificación de categorías emergentes, que es súper importante. Y en el objetivo, para el objetivo 3 estoy tratando de organizar temáticas orientadas a las dimensiones didácticas de las que hablaron los entrevistados, ¿cierto? Al análisis documental, y aquí entra todo lo que tiene que ver el análisis de las mallas, de los planes, ¿cierto? Toda esa documentación entra aquí perfecto en esta parte. Y después voy a hacer una identificación de las tensiones y las propuestas que me presentaron los entrevistados, ¿cierto? Y esto específicamente centrado en el modelo de la didáctica situada ya en todo lo que es el contexto asincrónico. Eso. Súper. Alicia, solamente para entender bien, Sí, tú estás trabajando entonces sobre la base de entrevistas y de documentos oficiales, ¿no? exactamente, tal cual, sí, eso mismo. Ya. O sea, de entrevistas con tres grupos de participantes que se triangulan entre sí, docentes, diseñadores instruccionales y estudiantes de ciertas carreras de IPLASEX que son asincrónicas. ¿Cuántos participantes por grupo? Los estudiantes fueron cuatro y los docentes fueron tres y los diseñadores instruccionales tres. Eso es porque dos estudiantes son de la misma carrera. Ujú. Eso. Harto.
Sí, harto. Sí, sí, harto. ¿Alguien se había solapado contigo? Es que yo justo estaba viendo una cosita. A Sí, la Camila. Camila. Cami, la Sí, Cami. yo, hola. Sí, yo estoy trabajando con teoría fundamentada, pero como método de análisis, Claro, no como diseño de investigación. claro. Ujú. Trabajo con 6 entrevistas individuales a profesores de lenguaje que hacen clases en segundo medio y en octavo básico, que son los cursos que rinden CIMSE, y una entrevista grupal que se hizo al finalizar las entrevistas individuales. En este momento he estado como en el proceso de inmersión en los datos, he estado releyendo las entrevistas y ya mañana formalmente comienzo con la codificación abierta de la primera entrevista porque quedamos con la profe María Teresa de poder juntarnos el miércoles y poder ver cómo va ese primer análisis, a ver si estoy cometiendo barbaridades o si me está, o si puedo llegar a, o si lo hago el ejercicio de forma correcta. Yo nunca había trabajado con teorías fundamentadas y en verdad estuve bien lejos de la academia estos 10 años que he estado trabajando, así que nada, para mí igual es un desafío grande, 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 grande. Sí, De hecho, pero sí, te interrumpí, disculpa. no, 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 no. Eso, así que he estado como releyendo las entrevistas para poder empezar ese proceso mañana. Y nada, en eso, tratando de leer harto de teoría fundamentada, todavía hay cosas que se me cruzan un poco. Eh, Me costó mucho el tema del plan de análisis, porque en el fondo la teoría fundamentada tiene procesos que son paralelos, entonces como que he estado revisando un poquito de todo. Pero mañana formalmente sí me pongo a hacer la codificación abierta de al menos una entrevista para poder ver cómo funciona el ejercicio con la María Teresa el otro miércoles. Súper, mira, lo que vamos a ver hoy día yo creo que te va a servir harto, Camila, porque puse varios ejemplos, ¿ya? Y creo que esos ejemplos te van a hacer sentido y también para, bueno, para todos y todas que tienen que abordar el análisis. Yo voy a comenzar, voy a compartir pantalla, Espera, 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 espera. Que necesitamos saber qué pasa con el resto. pero es que no, son las 4:50, entonces no sé si alguien más quiere decir algo o todos tienen que decir algo, Mauricio. Yo esperaría al menos saber cuál es el formato así rápido o el plan de análisis que propusieron para el capítulo 3, ¿no? O sea, en el capítulo 3. Si están trabajando, por ejemplo, Camila es la única que está trabajando con teoría fundamentada. Cristóbal va a trabajar con autoestudio. ¿Qué pasa con Daniela? ¿Qué pasa con Juan? Claudia algo sé. Yo puedo contar un poco lo que estoy haciendo. Ya. Dale. Bueno, para hacerlo rapidito, yo estoy haciendo una investigación-acción participativa. O sea, durante el primer semestre en un electivo tengo muchos datos. Son 13 planis por intención, una bitácora de autoobservación que son 30 en total. Tengo un plenario final con los estudiantes y relatos autobiográficos, que es como en definitiva la acción que ellos deciden. No, Así que la verdad es que, digamos, porque se nos no, había congelado un poquito, pero te escuchamos. sí, es que, me quedé en decir cuáles eran como los datos. Yo tengo muchos datos. Sí. Entonces, la verdad es que estuvimos bien entrampas con mi profe guía, que es Marcela, y decidimos hacer, como es tanta información, quisimos hacer dos niveles de análisis, ¿ya? El primer nivel es descriptivo, tiene que ver con sistematizar lo vivido, eh, y de ahí estoy formulando el esquema, ya lo tengo listo ya, y a partir de ahí eh, como desgranando ciertas temáticas, que esa es la primera etapa de... ¿Se escucha, cierto? Sí, sí se ¿Sí? escucha. Y tengo un segundo nivel de análisis, que es cuando yo ya tenga esos temas de la sistematización, que como les digo, primero parte con un esquema que es bien mostrando un poco este espiral de la investigación-acción, y la segunda tiene que ver con una categoría analítica holística de la forma,
está inspirado en la propuesta de Bolívar con respecto al análisis narrativo biográfico, en poder ver la trama. En este caso, la trama no va a ser en sí los relatos de los chicos, sino que todo lo que vivimos. Entonces, por eso hablamos de dos niveles de análisis. Eso. Ujú. Ujú, súper. Queda Juan y Claudia, parece, ¿no? Si no han Cristóbal. abordado, no, no pasa nada. Ya, Es un diagnóstico. Dale, Juan, después yo. ya. Yo también estoy con teoría fundamentada. Yo hice entrevistas, dos bloques de entrevistas. Ya tengo todos los datos. Ahora tengo que hice una primera categorización antes de volver a la segunda entrevista. Ya. Luego de ello, ahora estoy haciendo nuevamente la codificación abierta con las nuevas entrevistas. Y en 2 semanas yo ya debiese estar levantando la axial con los tiempos que estoy trabajando con Adrián. Y en función de eso haré análisis de discurso a ciertos documentos pedagógicos, principalmente escritura de estudiantes en el proyecto. Súper. Bueno, hola. Yo trabajé con círculo hermenéutico, entonces los datos que tenemos son cuatro transcripciones de círculo, hicimos cuatro como grabadas, una de inicio y una de cierre que no son grabadas, y tenemos también tres relatos por profesora, que en este caso somos cuatro profesoras incluyéndome a mí. Entonces tenemos ese material que es transcripción y relato autobiográfico. Así que el plan de análisis inicial era hacer un levantamiento de categoría también del análisis que se realizó dentro del círculo. Entonces como un metaanálisis, un análisis del análisis. Y también a partir de los relatos que las profesoras subieron y que tenemos como ya en modo transcrito. Y eso. Bueno, en realidad todos los propuestos está súper interesante y yo creo que les va a servir harto la sesión de hoy día porque en el fondo lo que vamos a presentar es para toda la investigación cualitativa, independiente del modelo que estén utilizando, porque lo que tiene que ver con la investigación cualitativa, este sistema de, más que nada de cómo ordenar los datos y de cómo interpretar los datos, tiene que ver también con un tema de fiabilidad y de, ¿cómo se llama esto? El otro término es de, no es de verificación, sino que más bien de validez, eso, de validez de lo que es el estudio, ¿ya? Entonces, profe Mauricio, voy a proceder a presentarla, a ver la Y presentación. solamente decir, Cristóbal, si tú tienes después que contarnos, lo Ah, hacemos a continuación, ¿ok? falta Cristóbal, Sí, Sí, pero lo puedo mencionar así muy breve. ya, Bueno, yo estoy trabajando en temas de experiencia y autoexperiencia. Eh, Voy a trabajar una entrevista que tengo con el jefe técnico, que es como para levantar categorías descriptivas, un poco de cómo es la comunidad. Y voy a trabajar epistemología de la afectación, un poquito para relevar la experiencia vicaria del otro y cómo me afecta a mí mismo. La idea es poder superar este paradigma del investigador narrativo que exprime un poco la experiencia mediante análisis, categoría, etcétera. Y bueno, yo quiero investigar desde esa posición un poquito. ya, bueno, entonces quizá a ti te va a chocar lo que vamos a ver. Va a estar así, No, pero tranqui. no. Ah, Pero quiero aprender de todo, o sea, en el fondo eso, hay que eso me gusta, es bonito. Siempre hay que aprender, siempre hay que tener actitud de esa, aprender. porque por Más allá ejemplo, de la posición de uno, la actitud de aprender del otro. claro, porque por ejemplo uno se empieza a meter mucho en lo que hace y te vas como privando de otra experiencia, ¿ya? Y Y eso dejas lo de estoy hablando, comenzar con otra forma de indagar. exacto, y estoy hablando por ejemplo por mí. Te fijas que al final como que te metes en un tipo de investigación y después te hablan de otra cosa y uno dice, ¿y eso cómo es? ¿Te fijas? Entonces, claro, igual es interesante escuchar otras experiencias. No, sin duda. Bueno, Vale, profe, gracias. entonces vamos a empezar a ver esta presentación. Tiene dos partes.
por una parte está el proceso general de análisis de datos cualitativos y luego lo que tiene que ver con categorización y codificación. Entonces, por una parte está cómo abordar los datos y por la otra está cómo codificar, ¿no? Cómo categorizar, entonces como un tema clave. Entonces, como le estaba diciendo al principio, ya este proceso general, tal como dice ahí, es para todo el tipo de análisis cualitativo. No es solamente para, ¿cómo se llama? Para un tipo de modelo o un tipo de análisis, ¿ya? Entonces ahí es donde lo que ustedes hablaban, ¿no? Que tengo una cantidad importante de datos, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, transcripciones de entrevistas, grupos de discusión, documentos, registros de observaciones, notas de campo y otros tipos de fuentes, ¿ya? O sea, por ejemplo, tal como decían acá, muchos tienen entrevistas, por ejemplo, otros van a analizar documentos, ¿te fijas? Entonces, claro, tenemos muchos datos. Entonces uno dice, ¿cómo, por ejemplo, yo podría entrar a estos datos? Entonces, uno de los aspectos, ¿cierto?, del análisis cualitativo es que vamos a descifrar mensajes en esta enorme cantidad de datos que muchos ya han comenzado a hacerlo, ¿no? Y ahí es donde comienza un tema de, yo diría, de esta inseguridad que es muy normal al momento de acometer los datos, sobre todo cuando estamos recién empezando en esto. Es un proceso inductivo, sin lugar a dudas, ¿cierto? De acuerdo a todo lo que ustedes han señalado, ¿cierto? Todos han dicho que parten desde el detalle, ¿no? Partimos desde una entrevista o partimos desde un documento en específico para luego, ¿cierto?, ir avanzando a niveles de abstracción, para llegar a generalizaciones en el fondo, ¿ya? Em, entonces, claro, no es que de inmediato vamos a ir como llegando a un proceso de generalización, sino que esto tiene un camino. Entonces, uno de los problemas, ¿cierto?, que nos encontramos en esto del análisis y en relación a la cantidad de datos es discernir lo relevante de lo insignificante, ¿ya? Entonces, ¿qué nos puede apoyar como una especie de andamio? ¿Qué nos puede servir para decir, a ver, porque cuando uno está leyendo, de repente parece, y les digo por experiencia propia, y yo creo que a todos nos ha pasado, que estamos ahí, estamos, chuta, para mí todo esto es relevante. ¿Te fijas? Todo esto es relevante. Y en eso nos ayuda el marco conceptual, el marco teórico. Algunos lo están construyendo, otros todavía no lo están construyendo o lo están recién iniciando, pero todos tienen sus preguntas de investigación. ¿Cierto? Todos tienen sus preguntas o tienen su hipótesis, sus objetivos, entonces eso te va a apoyar para que no te desvíes tanto del camino. Ahora, claro, resulta que la investigación cualitativa tiene una gracia que es flexible. Entonces puede suceder que en este andar, y lo vamos a decir así metafóricamente, en este andar en los datos, en este caminar por los datos que yo tengo, aparezcan caminos que yo no tenía pensado y que me pueda hasta incluso replantear los objetivos o las preguntas que me hice. Eso no tiene nada de malo, ¿ya? O sea, obviamente los objetivos y las preguntas son una delimitación, pero no significa que sea la única delimitación. Entonces, ahí donde está que es necesario señalar que es un proceso flexible y cíclico donde las fases se superponen, ¿ya? O sea, voy a mirar una entrevista y luego voy a mirar otra y luego voy a retroceder en los datos, que era un poco con lo que decía la profesora Leonora en la clase anterior. No es estandarizado en ningún caso, ¿cierto? Ahí tenemos el caso de Cristóbal, por ejemplo, y también em, el caso de investigación-acción también, que son casos donde incluso yo como investigador o investigadora estoy inmersa en los datos, soy también participante, que se podría llamar como también una metodología participante, ¿por qué no? ¿Cierto? En donde te podría decir, los participantes son parte también de la construcción de estas teorías. No son solamente sujetos de los que yo obtengo información. Esto entonces es importante que lo cualitativo, con todas estas características que posee, es súper importante que pueda garantizar la fiabilidad y la validez.
¿ya? Y esto se hace a través de un sistema en el que hay una cierta rigurosidad, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Aquí hay una mayor información en donde ustedes pueden ver las referencias que se han citado en esta parte. Entonces, claro, este Genially va a quedar a disposición de ustedes y van a poder navegar por él con mucha más calma y quizás yo le agrego más cosas también, no sé, ahí vamos a ver, ya para que quede lo más completo posible. En este proceso general de análisis de datos cualitativos vamos a ver dos enfoques que cuando los vi los encontré interesantes porque ayudan en el fondo a ordenar un poquito este tema de cómo veo esta cantidad de datos, ¿no? Muchos de ustedes me hablaron de categorías, me hablaron ya de ir, por ejemplo, de ir acometiendo, ¿cierto? Esta lectura profunda, ¿cierto? De los datos, que claro, que tiene su tiempo y que en el fondo demanda bastante de nuestra atención. ¿Ya? Entonces, este enfoque, vamos a presentar un primer enfoque que es de Taylor y Bogdan de 1990 y vamos a identificar tres fases. Entonces, quizás cuando yo presente esta fase, ustedes van a decir, ah, yo ya pasé esta o yo estoy en esta, ¿ya? Entonces son estas tres, es descubrimiento, codificación y relativización, ¿ya? En estos tres enfoques. Vamos a partir con el primero, que es descubrimiento, que es buscar temas examinando los datos de todos modos posibles, ¿ya? Si voy muy rápido, ustedes me dicen, ¿ya? Bueno, este es un libro que se los recomiendo mucho, que es de Navarro Asensio. Prácticamente toda la información la saqué de ahí porque, claro, está nuestra experiencia como investigador o investigadoras, pero también hay que tener una sistematización como para poder explicar cómo se hace la codificación. ¿Ya? Y me pareció bastante pertinente. Entonces, ¿qué acciones podemos identificar en esto del descubrimiento? Y yo creo que estas acciones, que no son receta, obviamente, pero son puntos que quizás me puedo identificar o me pueden ayudar o dar un empujoncito a esta visión que estoy dando de los datos. La primera es leer repetidamente los datos, ¿ya? Y eso sucede muchas veces cuando ya estamos transcribiendo, por ejemplo, las entrevistas, no estamos repetidamente leyendo los datos en cierta medida. Y no me cabe duda que en la medida que ustedes están haciendo esa transcripción, estuvieron tomando nota, ¿cierto? Entonces ya tuvieron una primera aproximación. Y luego cuando yo leo, estoy teniendo una segunda aproximación a esa entrevista. Entonces generalmente uno puede leer unas 2 o 3 veces, quizás más una entrevista sin darse cuenta, porque en este buscar los datos, en buscar los códigos, en buscar las señales, ¿cierto? Voy buscando, ¿cierto? Una pista de temas, de intuiciones, interpretaciones. Tienen que ir buscando esa pista. También tienen que ir buscando temas emergentes, temas que no tenían pensado y que ven y cómo es eso que se repite, ¿no? Hay una idea que se repite, por ejemplo, en muchas de las entrevistas, em, por ejemplo, el tiempo, ya vamos a dar un ejemplo cualquiera, el tiempo se repite, ¿no? Entonces eso también nos va dando una idea de una tendencia, de algo que está haciendo ruido ahí, ¿no? Eso también nos va a ayudar a elaborar tipologías. O sea, que esto es distinto a esto otro, por ejemplo, o dentro de la mismo del tiempo, que esto tanto se repite, ¿no? Se podría ver quizás de diversas formas. No es mismo el tiempo de la casa o el tiempo de la escuela, ¿cierto? El tiempo de uno como niño que va creciendo al tiempo de adulto, etcétera. Son tantas las cosas que van surgiendo en una entrevista. También la idea es María, que vayan, ¿sí? sí, antes de pasar al punto 4 en esto de la búsqueda de temas emergentes, cuando tú hablas de la recurrencia de temáticas que aparecen y que uno puede ir identificando en los distintos documentos, en las entrevistas, y que permiten ir agrupando los códigos en categorías, eh, también me parece que es importante mencionar que hay temas que son
relevantes por sí mismos. O sea, es como dos orientaciones, ¿no? Una es cuando los temas aparecen recursivamente o repetidamente, más bien, que es un criterio, la, re- la rel- perdón, es un criterio ese, claro. El otro es el de la relevancia. O sea, puede de repente aparecer una idea central que es tan importante que no la puedo dejar fuera Ujú. y que se convierte en sí mismo, se levanta como una categoría en sí. Em, bueno, acá te dan como algunas recomendaciones, por ejemplo, de leer el material bibliográfico también. Eso tiene mucho también que ver con el marco teórico que voy haciendo. Desarrollar conceptos, por ejemplo, lo mismo que decía el profesor Mauricio, que de repente surge un tema, ¿no?, que es relevante y que quizás no lo había visto, pero me voy dando cuenta, ¿no?, en esta narración que realizan, que puede haber algo importante. Y una de las formas también que puede ayudar eso es desarrollar una guía de la historia. Aquí yo les tengo un pequeño ejemplo que lo saqué de cuando realicé mi tesis doctoral, ¿ya? Que este es un documento que yo me hice una narración, ¿ya? De la historia, de lo que yo estaba viendo cuando estaba analizando los datos. Obviamente no, no, como que no van a entender lo que estoy haciendo, pero quizás les puede ayudar como para dar una idea. Quizá alguno ya lo ha hecho, ¿no? Esto de hacerse como un relato de lo que estoy viendo en estos datos. Y, y hay unas cosas con mayúscula porque es como lo que decía el profe Mauricio, ¿no? Es como estas cosas que yo veo que son importantes, algunos contrastes, por ejemplo, y, y después, claro, hago otras ideas de esto mismo, de cómo estoy, es como que los mismos datos que lo estaba viendo de una manera los veo de otra y doy vuelta a todo. Y es bueno este experimentar. ¿M? Por ejemplo, acá hice un recorrido, ¿ya? Y estos son todos datos que yo utilicé después para levantar recién los códigos, ¿ya? Y levantar recién categorías después. Em, entonces, fíjense toda la historia. Em, Esto incluso lo puedes hacer a mano. Yo estoy segura que primero lo hice a mano y que después lo pasé. Y lo pasé ¿por qué? Porque yo lo imprimí y después me lo pegué por ahí. Estoy segura que debe haber hecho eso, ¿ya? Entonces, claro, hago primero una historia, ¿no?, de lo que estoy viendo, me hago preguntas, etcétera. O sea, a lo que voy es que no hay una sola forma de abordar los datos. Obviamente que hay una cosa muy de uno, muy personal en esto de ver los datos. No, no existen recetas en el cualitativo, ya a lo que voy, sino que, y con este mensaje es decir, no se sientan inseguros o inseguras cuando estén mirando sus datos, porque nadie más que ustedes conocen lo que están haciendo, ¿ya? Entonces, esta es una ayuda, ¿no? Es como hacerse una narración, es una ayuda. Em, Ese en el lado de descubrimiento. Luego, cuando ya hacemos este tema de lo que hemos conversado con el profesor Mauricio, ¿no?, de ir viendo los temas, de ir viendo aquello que me llama la atención, también lo comparado con la literatura, etcétera, ya voy a reunir y analizar los datos, ¿no?, que se refieren a temas, ideas, conceptos, interpretaciones y propósitos. Ya esto también lo pueden encontrar en Krippendorf del año 1990 también, que también habla de estos temas. Y en codificación también te dan algunas acciones estos autores. Por ejemplo, desarrolle categorías de codificación. ¿Ya? También te aconsejan codificar todos los datos, o sea, todo lo que tú vayas encontrando, etiquétalo. Separe los datos, dice, pertenecientes a diversas categorías de codificación. Y esto te va a ir bien, te va ayudando a ver que hay datos que te van a sobrar, ya que no, como que no encajan o se repiten. Eso no hay nada de malo, ¿ah?, que se repitan. Y también redefina el análisis. O sea, si ustedes se fijan en volver siempre
a esto. El mismo libro, La Fuente. No sé, el profe Mauricio, si tiene algo que decir en este punto. No, no. Eso es esta la parte central del trabajo de análisis. ¿Sí? El trabajo de codificación y categorización. En lo personal, yo trabajé con un programa para mi tesis, trabajé con En Vivo. Hay otro que es más asequible, parece, pero no me acuerdo cómo se llama. Atlas T, Atlas T, sí, que facilita mucho las cosas. sí, facilita. Y sin embargo, la codificación sigue siendo un trabajo que hace cada cual, o sea, cada Exacto, investigador, que le va poniendo las etiquetas. Pero lo exacto. interesante es que uno va trabajando el texto, porque todo este ejercicio de- de tratamiento de datos, digámoslo así, para no hablar del análisis, porque el análisis para mí es parte de lo que vamos haciendo cuando construimos el argumento finalmente. Para mí el análisis se juega en la escritura, no en la codificación. Si bien la codificación es clave, el análisis es posterior. Pero lo que permite, por ejemplo, el uso de Atlas T o de En Vivo, es ir marcando el texto y colocando las etiquetas, colocando los códigos que van surgiendo. Sí. Eh, Bueno, hay una segunda parte que eso también se ve como con un ejemplo, de hecho, y lo que dice el profe Mauricio, claro, yo también trabajé con En Vivo, ¿te fijas? Pero tal como dice el profesor Mauricio, no es que la herramienta el software te va a hacer el trabajo, ya tú lo tienes que hacer igual, es la visión tuya y eso no lo sustituye ni siquiera la IA. Ya, porque ahora, por ejemplo, Adrastea, me imagino que En Vivo igual, tienen IA, tienen inteligencia artificial, y de hecho yo lo utilicé en el último Adrastea que tuve, que fue del 25, no, 24 del año pasado, y dije, a ver, ¿qué tal? Vamos a probar con IA. Y claro, te buscaba así códigos, pero tú siempre tienes que pasar por el tamiz del investigador, o sea, como la visión tuya humana que es insustituible, ¿cachai? Y esto mismo tú lo puedes hacer no sé, por ejemplo, acá venden en Casa Idea cosas muy simpáticas como esta, ¿cachai? Que tú podías poner cositas de colores, por decirlo así, y va haciendo también como lo mismo. Aquí yo puse otro ejemplo, también sacado de mi tesis doctoral, que después de todo ese relato, yo hice unas categorías iniciales, ¿ya? Em, y ya puse subcategorías. No, los códigos abiertos, la codificación axial, la codificación abierta, perdón, porque yo también trabajé con teoría fundamentada, pero como metodología, ¿ya? Y trabajé una parte de la la teoría fundamentada. Llegué hasta la parte de los modelos o paradigmas y a la categoría central. Y con eso concluí la tesis, ¿ya? Entonces acá, bueno, para decir así en grandes rasgos, mi tesis doctoral se refirió al uso de hipertextos en profesores en formación para poder enseñar los clásicos grecolatinos, ¿ya? Entonces la idea era cómo los profesores se situaban frente al hipertexto digital, cómo se situaban frente a la literatura digital, y eso ahí habían unas trayectorias y todo un cuento bastante interesante. Bueno, entonces aquí hay unas categorías y estas son las subcategorías que fueron saliendo de este conversar, quiero decirlo de esa manera, conversar, dialogar con los datos, que es lo que están haciendo ustedes ahora, ¿ya? Están mirando sus datos, los datos les hablan, ¿eh? Esa es una metáfora muy bonita, ¿eh? Que los datos te hablan. Tú no lees los datos te conversan, ¿eh? Los datos te susurran cosas, te dan ideas. eh, Sí, tengo una experiencia personal con esto muy bonito porque en un minuto también fue muy apasionante. Ya sin duda es bastante trabajoso, pero es muy apasionante porque uno va descubriendo cosas y va descubriendo cosas que no habías visto, que no habías pensado inclusive. Entonces, claro, eh, este es un ejemplo ya para que después ustedes lo puedan ver
es que es bueno ir ordenando así las cosas. No sé, cada uno encontrará su metodología, ¿no? Pero quise mostrar este ejemplo como para que fueran viendo esto que estamos conversando. Y finalmente la relativización, que es como, para mi gusto es como la parte que hablaba el profesor Mauricio, ya que cuando el profesor Mauricio que dice que el análisis no está en los códigos, sino que el análisis está cuando yo hago la interpretación, ¿cierto? Ahí quizás no vamos a coincidir tanto con el profe, pero sí le encuentro la razón en el sentido de que claro, cuando nosotros ya hacemos, ¿cierto? Este tema de ya ir categorizando y todo, vamos a interpretar esos datos. eh, y tenemos que llegar a abstracciones con esos datos. No podemos ser, los datos no están hechos para que los repitamos tal como están, sino para que podamos descubrir lo que nos están diciendo en el fondo, ¿cierto? Entonces, acá nos hablan de ver qué fue solicitado y qué no fue solicitado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, datos que estábamos pensando, que estaban ahí, pensando a través de la literatura, a través del objetivo, a través de nuestra idea, y datos que aparecieron, ¿no? Datos que no teníamos pensado y que estaban ahí. Entonces, echarle una mirada a esos datos, ¿no? También ver cuál es nuestra influencia sobre los datos. Hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, Cristóbal, que tú estás trabajando muy, muy personalmente con los datos, igual te invito a tener una distancia. ¿Para qué? Para que otra persona también pueda sentirse identificada con lo que lee. ¿Ya? La investigación está también hecha para eso, para poder identificarnos. Y por eso en lo cualitativo tenemos que tratar de generalizar en cierta medida, porque no es cuantitativo, esto no es algo, esto es un desentrañar, ¿no? Eso es lo bonito que tiene lo cualitativo. Entonces, claro, también hay que ver cuánta influencia estoy teniendo, ¿ya? Y esto es bueno pensarlo igual, porque, por ejemplo, si yo entrevisto a mis estudiantes, y esto no es para que alguien se angustie, ¿ya? Porque a mí cuando me lo dijeron me angustié. Pero cuando uno entrevista a sus estudiantes, los estudiantes te van a decir lo que tú quieres escuchar porque o te quieren o les caís bien, entonces, ¿cómo le voy a decir algo pesado al profe o a la profe? Y te van a dar los datos que van a coincidir mucho con lo que tú estás pensando. Entonces ahí hay que tener cuidado también, ¿ya? O sea, ver, buscar entre los datos aquello, pucha, quizás esto se está asemejando mucho. A ver, veamos, quizás por ahí puede haber algo más, algo distinto. Ahora, si coincide, tampoco eso es para, oh Dios mío, me voy a tirar por un puente, no, porque hay muchas intervinientes en el proceso cualitativo. Por ejemplo, también pensar quién estaba allí. O sea, por ejemplo, cuando yo estoy viendo los datos, también considerar el contexto. O sea, considerar que quizás esa persona estaba diciendo eso por el contexto en el que estaba. ¿Ya? Por eso es muy importante, bueno, ustedes ya realizaron la entrevista, etcétera, y yo creo que esto igual los puede hacer repensar pucha, quizás cuando yo hice la entrevista y esta entrevista no me salió tan buena, bueno, porque igual la persona quizás se sentía mal o estaba en su trabajo, estaba preocupado, preocupada. Eso también hay que considerarlo, ¿ya? Y quizás también es una influencia y uno también quizás igual lo tiene que decir después cuando esté haciendo el análisis, ¿no? O cuando esté viendo los resultados o las conclusiones, las limitaciones del estudio, por ejemplo. Entonces es bueno hacerse esa pregunta, ¿ya? Los datos directos e indirectos, aquellas cosas que no, que te dijeron que no estaban presupuestadas en la pregunta cuando haces la semiestructurada. En las fuentes no hay, dice distinguir, pero no está completo, ¿ya? En las fuentes, em, estoy mirando a ver si encuentro los temas de las fuentes. Porque está ahí incompleto. Eh, bueno, pero se refiere a las fuentes primarias y secundarias, ¿no? Las fuentes, por ejemplo, las fuentes primarias son las personas entrevistadas. Yo directamente voy a esas personas. Y las fuentes secundarias, por ejemplo, pueden ser los documentos que son anexos a, a la entrevista. Entonces, por ejemplo, ahí yo voy a ir a los datos secundarios, por ejemplo, a las fuentes secundarias
Y eso también tengo que saber hacer esa distinción cuando ya tenga los datos. Siempre ir recurriendo a material que te pueda incrementar. Por eso acá también se dejaron fuentes, que hay otras fuentes también que ustedes pueden ver, quizás están en la biblioteca, que les pueden ayudar a complementar. Ay, aquí como que se repitió, esto está malo. Eso lo voy a borrar porque seguramente copié algo ahí. Así que me acabo de dar cuenta que hay una cosa repetida. ¿Ya? Así que les pido disculpas. Y acá, por ejemplo, vemos ya un análisis propiamente tal. Aquí hay una, yo le puse variable, cada uno decide cómo lo nombra. ¿Ah? Ojo, eh, eso lo quiero decir como súper importante, que como ustedes, la investigación es de ustedes, y obviamente el profesor guía está ahí como para apoyar y guiar y en el fondo también decirte, pucha, ándate para este lado, quizás te estás desviando. Es muy importante que si ustedes son, comillas, dueños de su investigación, ustedes establezcan muy bien cómo van a señalar y decir las cosas, determinar y decir. Muchas veces nos ayuda el respaldo de citar alguna fuente. Ya, por ejemplo, yo decidí decirle técnicas en vez de decir instrumentos, ya, pero me voy a basar en Sandin, por ejemplo, que le llama técnicas, ¿ya? Em, Eso, o sea, en el fondo con el profesor Mauricio les queremos dar seguridad de lo que están haciendo, ¿ya? Eso queremos hacer. Entonces, claro, aquí hay otro ejemplo que después ustedes lo pueden ver con más calma si quieren, ¿ya? Y ahí ya mezclo lo que dice en la entrevista. eh, voy haciendo un análisis ya voy poniendo dificultades, por ejemplo, todas estas cosas que fui pillando y las fui como ya poniendo como más en detalle y con lo que dicen los profes, ¿no? Ahí está. Y con los nombres ya están cambiados, no están anonimizados los nombres, esa es otra cosa importante, ¿ya? Ya, ese sería uno de los enfoques. No sé si hay alguna duda, algún comentario hasta aquí en este primer enfoque. Bueno, uy, perdón, me fui a este es el otro enfoque, me tendría que haber puesto así. Mira, Mauricio, está atrás, o sea, en vivo, el monito. Ya, entonces hay otro que se llama procesos interrelacionados, que en el fondo es muy parecido al anterior, pero es en el fondo para que vayan viendo que hay distintas maneras de abordar los datos y que eso no significa que esté mal. Ya, o sea, hay distintas maneras de ir aproximándose a lo que nos dicen los datos para poder llegar al análisis. Entonces, aquí Mice y Huberman en 1994 proponen otro esquema para pensar el proceso de análisis que se lleva a cabo en una investigación de tipo cualitativa. Y aquí también tenemos tres, que es la reducción de datos, luego está la disposición y transformación y la elaboración y verificación de conclusiones. Y yo creo que este igual se parece bastante a al método de la teoría fundamental. Y a la reducción de datos dice que se hace siempre, o sea, se va haciendo antes, durante y después de la recogida de datos. Antes, cuando ya estoy leyendo los datos, ¿no? Ahí ya voy viendo, y acá en donde dice info, vamos a ver que hay varios como procesos. Ya, por ejemplo, acá, en esta de info, en esta ventanita, vemos que para reducir, podemos, por ejemplo, separar en unidades. Y a mí me gustó harto lo que decía en función de criterios. Ya, por ejemplo, criterios temáticos, cronológicos, temporales, por ejemplo, cuando yo era niño, cuando yo era adulto, cuando iba a la escuela, cuando no, ¿te fijas? Cronológico es, por ejemplo, puede ser en el futuro, ¿cierto? Sociales, el contexto, ¿no? Por ejemplo, entrevistan a alguien y, oh, en esa época fue el estallido, no sé.
contextuales o espaciales, por ejemplo, estar en la escuela esto, la escuela esto otro, bla, bla, ¿me entienden? O sea, estos criterios te pueden ayudar a leer estos datos, ¿ya? Por ejemplo, tengo, no sé, 6 entrevistas, chuta, y la entrevista me duraron cada una hora, estamos hablando de 10, 20 páginas de transcripción más o menos, ¿ya? Calita, o sea, te demoraste 3 días en transcribir una entrevista, bueno, lo hice con IA, bueno, me demoré menos, ¿ya? Bacán. Ya, pero igual están ahí los datos y son hartos. Entonces, claro, esto, separación en unidades, te puede ayudar a leerlos. O sea, eh, mm, tengo esto, por ejemplo, ahí te ayuda también la literatura, el marco teórico, también te puede ayudar. Ya te puede ayudar los temas que tienes en los objetivos, ya no, u otros, ¿no? Hay gente que está viendo otros temas en su investigación. Luego, cuando ya identifico, ¿cierto? Puedo identificar y clasificar las unidades. Y ahí categorizo y codifico la información. La idea es clasificar las unidades bajo un mismo criterio. Eso es súper importante, ¿ya? Y eso es lo que ustedes van a ver con sus profesores guía. En eso ahí va a estar la ayuda del profe guía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que, claro, supongamos que yo empiezo a ser temático y empiezo a meter cuestiones contextuales en lo temático, porque se me confundía un poco, ¿no? Entonces la idea es que si, y ahí es donde quizás es bueno hacer una definición. ¿Qué voy a entender por temático? ¿Qué voy a entender por cronológico? Para ir haciendo un mismo criterio. Eso es relevante, porque eso le va dando fiabilidad a tu estudio y también a la forma de mirar, porque resulta que ya, y esto es una cuestión como muy de experiencia personal, ¿ya? O sea, es súper fome que tú tienes mirado todos los datos, los estuviste ordenando y luego te das cuenta que están mal. Que sé que en el fondo hiciste, pucha, hay como 3 criterios para un mismo tema y se solapan más encima y se ve desordenado. Ahora, claro, si esos 3 criterios me dan información importante, ahí ya está bien. No sé cómo explicarme, porque igual es muy flexible. ¿Ya? Entonces, también yo digo, claro, eso puede estar bien o puede estar mal, pero eso también va a ser bajo tu perspectiva. O sea, pero a la vez también hay que decirlo, ¿entiendes? Para que tenga fiabilidad. Es como decir, mira, yo hice este recorrido y lo hice de esta manera. Y la gente te va a decir, ok, está bien hecho. ¿Me entiendes? Yo también lo puedo entender. Entonces, está bien. Y síntesis y agrupamiento. Entonces, a medida que se elaboran las categorías, se las agrupan, creando un sistema de categorías que es susceptible de ser modificado o sustituido. Yo no recuerdo, parece que esto es para cerrarla. Sí, porque no sabía si tenía o no aquí un ejemplo. Parece que no. Claro, acá, claro, tú vas haciendo categorías, pero luego te vas dando cuenta que no, esto ya no va. Chao, lo voy sacando. Eso es muy normal. Entonces, claro, la cuestión temporal es súper importante. O sea, ¿cuánto tiempo tengo para analizar estos datos? Eso es súper importante también. ¿Ya? Luego está esto de disposición y transformación. Y acá yo les puse este ejemplo también sacado de mi tesis. Bueno, este yo lo hice con Atlas T. Em, Se ve súper enredado en ese minuto, como que yo me podía entender. Pero acá, por ejemplo, lo chori era cuántos veían una visión negativa, quiénes eran, ¿ya? Quiénes tenían una visión en común en general con esto como un intermedio, ¿no? Y quienes lo veían como positivo, por ejemplo. Entonces, estos esquemas así, fíjate que ahí hay documentos, hay análisis del blog, hay análisis de entrevistas, está todo metido ahí. Ya, pero hacer estos esquemas te ayuda como a ir viendo, como a ir viendo esto, ordenando, hilando más fino, para ir sacando conclusiones. Todo el tiempo vamos sacando conclusiones, ¿ya? Y luego está esto de la verificación de las conclusiones, ¿no? Tenemos ya las primeras reflexiones sobre los datos
las lecturas detenidas de la información se encuentra el origen de las conclusiones. Y estas son las conclusiones de los datos, no necesariamente las conclusiones de la tesis, ¿ya? Y acá tenemos una ventanita en relación a las conclusiones, que aquí en esto de Tojar Hurtado dice que elaborar conclusiones supone recomponer elementos desmenuzados y construidos durante la fase analítica y transformar los relatos de los participantes en el relato de la propia persona que investiga. Y eso es súper bacán, porque en el fondo te apropias, ¿ya? Haces tuyo esto que se está diciendo. Es un proceso muy alquímico, ¿sí? Como depurativo y va saliendo un resultado nuevo. Y luego, claro, yo puedo verificar, ¿cierto?, que estas conclusiones va a implicar corroborar que estas se van a corresponder con los significados e interpretaciones de los participantes del estudio. Esto también es importante, me acuerdo siempre, nunca lo voy a olvidar, que estaba en mi clase de máster y había hecho un análisis de un relato de vida, un relato de vida, ¿ya? Que esto es un enfoque narrativo. Alguien habló de un enfoque narrativo, me acuerdo, y hizo una interpretación de esa historia. Siempre me iba muy bien en las interpretaciones. La hice y el profesor se enojó conmigo, me retó delante de todos los compañeros. Me dijo, ¿de dónde sacaste eso? Y me quedé para adentro. Y me puse a pensar, pues, ¿dónde saqué eso? Había hecho una sobreinterpretación. Ya el profesor tenía razón. Claro, tampoco me puedo despegar tanto de lo que dicen. No puedo hacer unas inferencias tan voladas también. Entonces, claro, en ese minuto no lo pude ver. Estaba solita, lo hice solita, ¿comprende? Entonces, claro, el profe me dice, ¿de dónde sacaste eso? Entonces, ¿qué hice? Lo tuve que volver a mirar y tuve que volver a interpretar. Y ahí después me dijo, ahora sí, porque sí, me había volado mucho. Había hecho como interpretaciones, unas inferencias demasiado idas. Entonces, claro, una cosa es transformar el relato desde tu punto de vista y la otra es alejarte mucho de los datos, hay que tener cuidado con eso. Les cuento esa experiencia como para que, no es para que se asusten, sino que para que en el fondo vuelvan a releer y vean, me estoy alejando mucho de los datos, estoy haciendo inferencias demasiado alejadas de mis propios objetivos, de lo que aquí estoy buscando, por ejemplo. No sé, no sé qué puede decir el profe también, si quiere decir algo en este punto. O alguien. No sé. Estoy de acuerdo contigo. Las conclusiones a partir del ordenamiento de datos y del ejercicio de categorización tiene que responder a lo que los otros dicen. Es decir, es una lectura que tiene que estar apegada, ¿no?, a los datos. Porque después viene la otra etapa en la que, como decías tú, nos apropiamos de esa lectura y podemos hacer incluso lo que en artículos hoy día se pide más bien como bajo el nombre de la discusión. Es decir, ponemos en discusión aquello que emerge de los datos, lo que vemos en los datos, con lo que la literatura me señala. Pero en esta etapa hay que estar muy cerca de los datos, muy cerca de lo que los entrevistados dijeron, por ejemplo, o de lo que se señaló en el focus, o de lo que apareció en el círculo hermenéutico. Toda la razón. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo en relación a estos dos enfoques, si les hizo sentido, si se vieron, oh, estoy haciendo este camino. Profe, ¿los enfoques se pueden interrelacionar unos con otros? ¿Puedo utilizar elementos de un enfoque y elementos de otro para hacer el análisis?
Yo creo que sí. Siempre mientras uno justifique, Ya, obviamente que se puede hacer, ya no, perfecto. no hay problema, Sí, ¿ya? además que todos estos son constructos, Sí, Alicia. sí, Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Acá básicamente hay que entender que tanto, o sea, las formas del análisis del contenido, por ejemplo, eh, o de análisis discursivo también, nos hace trabajar con un material que es un texto, finalmente. Y lo que nos proponen los distintos enfoques es cómo me acerco a esa información que está textualizada. Lo que tienen Perfecto. en común es que nos invita a ir haciendo una especie ¿cómo lo podemos llamar? Es decir, pienso en un embudo, ¿no? en un embudo, Porque la cantidad de datos es exacto. enorme en algunos Mm, casos. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Daniela, que lo que nos señalaba tiene mucha información y seguramente va a aparecer mucho código ahí y muchas categorías. Que la idea es ir como reduciendo, agrupando y reduciendo. Eh, pero eso es un elemento común, entonces la reducción de datos que aparece ahí también estaba de alguna manera en la anterior, y lo mismo en relación a la transformación, ¿no? claro. En el fondo son dos aproximaciones que uno de repente uno las hace y las hace, me comprende, pero acá le estamos dando como un nombre a esto que estamos haciendo. Entonces, claro, sí. También si tú dices, bueno, esta parte no va conmigo, pero esta otra sí, con relación a los datos, ¿me comprende? Esta es una introducción a, a lo que vamos a ver ahora a continuación, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la categorización y codificación. Que acá los autores que yo he estado trabajando lo ven como clave en todas las propuestas de análisis de datos cualitativos. En el fondo, todas las propuestas de análisis cualitativos terminan en estos puntos de categorización o codificación. Ahora, claro, depende del análisis, que hay otros análisis, por ejemplo, análisis eh, que yo no he hecho, que análisis desde el curso, por ejemplo, que ya te centras en el discurso en sí, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo puedo verlo desde la perspectiva de un autor que es Van Dijk, pero ahí ya no es mi especialidad, ya lo reconozco. De todos modos, sigue habiendo un ejercicio de categorización. Ujú, Eh, seguramente, es más amplio, es más, o sea, tiene otro enfoque, pero siempre hay categorización. Ahora, aquí, en lo personal, yo tengo un problema con este trabajo de categorización y codificación, porque funcionar, o sea, es como hacer el ejercicio del doctor Frankenstein, ¿no? O sea, como tomar partes de un cadáver o separar el cadáver en partes, hacer la disección de un cuerpo. Y uno empieza a mirar y analizar y juega con la información, juega con los datos y le pone nombres y hace una interpretación de esos códigos que van surgiendo. Y al final eh, es como si uno quisiera hacer este ejercicio con una novela. Tú haces el análisis de la novela desde un enfoque de análisis categorial y mataste la novela. ¿Eh? Es como, yo tenía una amiga poeta en Canadá que me decía, yo voy al colegio a leerles poesía a los niños. Y cuando termino, o a leerles cuentos también, y cuando termino, la profesora lo primero que hace es decirles, a ver niños, ¿cuál es el personaje principal? qué horror. Y ella les Ahí decía, no, mató, o sea, claro, ahí lo mató todo. ahí lo mató todo. Sí, claro. Entonces, claro, en lo personal, a mí me pasa que cuando me veo frente a la necesidad de analizar una base de datos que tengo, sobre todo si estoy haciendo análisis narrativo,
uf, que me cuesta hacer este ejercicio porque Va de en alguna contra. manera siento que estoy, claro, que estoy haciendo, o sea, mi mirada es absolutamente contrahegemónica. Eh, la categorización y codificación, o al revés, porque en los textos que hablan de análisis categorial hablan primero de codificación y luego de categorización. Sí, Es una forma de ponerle cientificidad al análisis, ¿eh? Porque, porque de alguna manera seguimos con el fantasma y la sombra de los análisis tradicionales científicos de las ciencias sociales, ¿eh? Y en cambio en los años 60 empieza a haber un quiebre, se rompe un poco con todo esto. Hay incluso anterior, en los años 20 en Estados Unidos está toda la tendencia que surge de la escuela de Chicago, donde se trabaja con historias de vida, por ejemplo. Eh, no se hacía la categorización de las historias de vida. hay cosas que no se Eh, pueden categorizar. Claro, entonces, ¿cómo te vinculas, cómo te relacionas con ese dato, con la historia de una persona? ¿Cómo te relacionas con la historia del sujeto como si esa historia fuera tu dato, el dato con el que tienes que trabajar? Y ahí es donde Cristóbal tenía este otro elemento de la lectura desde la afectación, ¿no? O sea, ¿qué me pasa cuando me enfrento a un material de esta naturaleza? Y sin embargo, y sin embargo, esta es aún la forma más habitual, más tradicional de trabajar el análisis de datos. Y yo, en lo personal, eh, invito a seguir en esta línea para, primero porque va a facilitar el sacar rápidamente la tesis. O sea, a pesar de todo, la categorización no es un trabajo fácil, pero, pero lo ordena. O sea, Sí, cuando yo en eso estoy de trabajé acuerdo contigo, que lo ordena. claro, yo cuando trabajé mi tesis, estuve trabajando con 8 profesores, todos escribieron sus relatos, tenían los relatos iniciales, los relatos finales, que eran mis dos fuentes de información, más todas las transcripciones de las reuniones que hicimos durante 8 meses. Era una cantidad de información salvaje, pero ahí es donde el programa, el en vivo, a mí me ayudó mucho porque me ayudó a ubicar rápidamente en todo ese material que yo había transcrito personalmente y había ido colocando al costado todos mis comentarios, había hecho ya una pre-categorización y los códigos que yo fui creando los fui metiendo en el programa y el programa me permitía identificar en el texto, en la transcripción que yo había hecho de esas reuniones, dónde estaban estos elementos. Entonces después los reagrupaba y era muy fácil decir, por ejemplo, sensación de agobio, ya, el agobio y aparecía todas las intervenciones de los profesores donde se abordaba el problema del agobio. Yo no sé si ustedes tienen alguna posibilidad de trabajar con un programa de análisis de datos cualitativos, porque eso ayudaría mucho, pero si no, hacerlo artesanalmente es un tremendo desafío. Pero yo les propondría tratar de hacerlo con una base de datos reducido. Es decir, esta no es la investigación de sus vidas, no traten de trabajar con todos los datos que tienen. Si tienen entrevistas, trabajen con las entrevistas. Si tienen focus group, trabajen con los focus group. A lo más hacer un cruce de dos fuentes, o sea, Sí, entrevista y focus. Pero,
pero no intenten hacer análisis de todo lo que tienen porque si no, no van a terminar jamás. No, se transforma en otra cosa. Tesis doctoral, ¿para qué? Todavía no. Mm, Después. exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso de María, que ella decía que tiene dos entrevistas, ¿no, María? Sí, pero se me olvidó mencionar que también voy a trabajar con documentos institucionales. Bueno, Eh, ahí sí, haces el pero cruce. claro, con los PI de la escuela y con el programa de estudio y las Sí, bases curriculares. Sí, pero en los documentos institucionales pensaba usar un análisis crítico del discurso. ya, Y tengo algo más, es que no lo mencioné porque mencioné solo con lo que estaba trabajando ahora, ¿ya? Pero lo otro que tenía también son documentos de construcción propia de los docentes. Por ejemplo, planificaciones, ya. trabajos que hicieron con los estudiantes. Porque claro, porque igual yo estoy mirando la acción didáctica. Entonces, era importante igual complementar la entrevista, que es lo que me están diciendo, con cómo planifican, qué trabajo están haciendo. Eso, igual son varias cosas. Bueno, de Pero todos modos, entonces convérsenlo con sus respectivas profesoras guías. ¿M? Sí, Claro, ahí Camila dice la tesis tiene como máximo 150 páginas. ¿M? Y a espacio, no sé si doble o 1,5, pero tampoco no, es... debería ser no es uno punto tanto. cinco y las citas cuando tú pones cita textual, tienen que ser a doble espacio. Ya, Debería. No, pero por ejemplo, en el caso tuyo, María, está complejo. Igual, convérsalo tal como dice Mauricio con tu profe guía, porque son muchos documentos. Quizás va a tener ahí que ver cómo prioriza, Ya, porque lo otro sería construir categorías, pero eso yo lo hice en mi tesis doctoral, que fue construir categorías y poner todo en esa categoría, los documentos, las entrevistas, los relatos de... ya, Pero ya, ya. imagínate, yo trabajé con documentos, con relatos de vida, con entrevistas, con el blog, con notas de campo. Ya, pero era una tesis doctoral, pues, hombre, o sea, no, normal, cuatro pero años, 5 años. 4 años y además que estaba con beca, o sea, estaba 100% dedicada a la tesis. Pero ustedes, no sé, yo que tú vería qué es lo mejor, qué responde mejor a las inquietudes que te has planteado, qué es lo que responde mejor al objetivo, y quizá hay algún documento que no es necesario como verlo. Pero, o sea, la entrevista sí o Ya, sí, pero ahí yo no sé, por ejemplo, si los documentos curriculares, que no conozco tu tesis, pero ahí tu profesora yo cacho que te guiará mejor, pues, obviamente. ya, ya, sí, lo voy a conversar con ella. Gracias por la recomendación. A los dos. Y ahora, bueno, vamos a ver esto de la categorización y codificación. Em, Acá hay una introducción sobre la categorización. ¡Uy, qué pesado! Mira, le había quitado ese y me lo dejó igual, el palpitar, entonces van a estar así mirando. Ay, mira qué pesado, me da risa. Estas son las referencias. Ay, qué chistoso. Les pido disculpas, es que no debería estar esto palpitando. Ya, entonces, es que hasta a mí me interrumpe, me molesta. Ya, bueno, pero esto en el fondo la categorización es una clasificación, ¿ya? Para poner la unidad en el mismo criterio, ¿ya? Y hablan acá de una codificación, y esto es lo que decía el profe Mauricio, ¿no? Que algunos hablan del trabajo mecánico, de asignar un código o marca. Entonces ahí aquí hablamos del tema de diseccionar, de cómo alejarse de los datos, ser en el fondo como más objetivo, ¿ya? Pero de otra manera también puede verse como un proceso analítico, de acuerdo a Gleiser, Strauss, que son justamente los de la teoría fundamentada, ¿ya? Y acá dice que no es precisamente exhaustiva. Oye, le sigo pidiendo disculpas al pálpito, te juro que lo quiero matar a Genial en este minuto, ¿ya? Pero me estoy haciendo como que no me está afectando.
¿ya? Y un mismo trozo de información dice que puede ser incluido en más de una categoría. Y eso nos va a pasar siempre, ya cuando estemos Mm. observando los datos, no pasa nada si lo que dice un profe lo tengo 3 veces en distintas categorías, ¿ya? Y después O luego... también puede ser al revés, que distintos textos estén en una sola categoría. Ujú, Entonces tienes un párrafo, por ejemplo, que puede ser puesto en distintas categorías o distintos párrafos de distintos textos de distintas fuentes que convergen en una misma categoría. claro. Acá dice que se pueden encontrar patrones, ¿ya? Eh, Patrones es lo que hablábamos, que decía yo al principio, ¿no? Del tema de la tendencia, ¿no? Algo que se repite, algo que es constante. Puedo también etiquetar temas, establecer relaciones entre categorías, ¿ya? Y acá te habla de esto, ¿no? De analizar el contenido central del material obtenido en las entrevistas, observaciones, para determinar lo significativo y desde ahí identificar patrones para transformarlos en categorías significativas, ¿ya? Siempre, obviamente, hoy que me molesta esta cuestión, te juro, no la soporto. No sé cómo hacer para detenerla, tendría como que irme a editar, pero lo voy a sacar, lo voy a sacar para que ustedes puedan mirarlo después bien. Y está grabado más encima, o sea, ya. Em, Aquí hay un ejemplo de codificación abierta y códigos. Em, Se me fue la idea por culpa de la cosa palpitante, ¿no? Ya, de nuevo con ejemplos de mi tesis. Estos son uno de las primeras. Fíjense que yo no hablo de dimensiones, no hablo de categorías. ¿Por qué? Porque me estoy basando en la teoría fundamentada, ¿ya? Entonces, después de todas las primeras, se podría decir, codificaciones, que están estos elementos de dimensiones variables y criterios, recién salen las categorías, ¿ya? Porque vamos reduciendo, hay un trabajo reductivo. Entonces, esto es enorme, son como, miren, todas estas páginas. Mm. Entonces, claro, puse esto de acá, se supone que era para entenderme, pero después no sé si me enredó más o me ayudó. No, en serio, estoy hablando en serio, ¿ya? Entonces, claro, también este querer, ya esto es como vaya usted al psicólogo, figura obsesiva, ¿no? Casi como un TOC haciendo esto, poniendo los códigos así. Ya, yo qué rescato de este trabajo, ya lo que rescataría yo es que me di la pega de tratar de agrupar los temas bajo una dimensión. ¿Ya? Esto rescato yo. Esto de aquí no lo rescato. Puede servir como ejemplo, pero no lo rescato, porque de verdad que después yo decía, ya, pero y este tenía que como que volver. Entonces, no me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque quise objetivar, perdón, demasiado algo que no se puede objetivar. ¿Ya? Y en esto yo vuelvo a tomar lo que decía el profesor Mauricio, que también tenemos que tener un respeto por el material que tenemos ahí. Porque este material también es un material vivo, en el sentido de que hay una experiencia ahí. Entonces no la podemos diseccionar tanto, ¿ya? En esto aquí yo estaba solita, ¿ya? Yo tenía dos profesores, dos co-guías, pero estas cosas se me ocurrían a mí. ¿Se me ocurrían de dónde? Claro, de las cosas que leía, de los libros de metodología que leía, entonces yo le hacía caso todo el libro de metodología, pum, métale código. Claro, entonces al final estas cosas no me ayudaron mucho, esta parte de aquí, reconozco. Pero sí me ayudaron quizá un poquito más esto, ¿no? Dimensión y variable y un poquito los criterios, ¿no? Por ejemplo, acá en lector literario tenemos unos repertorios mínimos. Entonces, ¿qué me hablaban? Me hablaban de autores universales, me hablaban de autores locales y de autores contemporáneos. Entonces, eso me ayudó a mí a como a ir ordenando un poquito las cosas. Pero esto de aquí no, esto no me ayudó, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con este tema de los códigos, eh, que no se enreden, no se entrampen.
no se entrampen, no caigan en su propia trampa. Pero quise compartirlo porque yo creo que es bueno compartir las cosas que uno hace mal, como para que usted no lo haga. ¿Me entienden? Eso. Vamos a sacar esto y vamos a volver a este mal. Me cae mal este. Ya, entonces esta es la última diapo, que son las tareas asociadas al proceso de codificación y categorización. Em, Estos son de acuerdo a algunos autores. Son 5 fundamentalmente. Tenemos un muestreo, identificación de temas, construir libros o sistemas de códigos, que es parecido a lo que mostré anteriormente, pero aquí voy a mostrar un ejemplo bien hecho. Marcar textos y modelos conceptuales. ¿Ya? Entonces, claro, esto, si ustedes se fijan, como que todo va hacia lo mismo, pero ¿cuál es la idea? La idea no es confundir, sino que decir que vamos por una senda en donde vamos en el fondo seleccionando unidades que nos pueden ayudar a entrar a un análisis. ¿Ya? Y esto dice que puede ser al azar o intencional. Yo diría que al azar va mucho con investigadores más experimentados. Yo siempre recomiendo, y tal como dice el profesor Mauricio, tenemos un tiempo delimitado. Yo recomiendo igual que sea más intencional, es decir, que nos basemos más en nuestros objetivos, que nos basemos en lo que hemos recopilado como marco conceptual, por ejemplo, que eso nos puede ayudar a hacer el muestreo, o sea, ¿qué aspectos voy a tomar? Es lo que decía el profesor Mauricio, no tomen todos los documentos, no tomen todo lo que en el fondo tienen, porque ahí van a estar mucho tiempo y se van a desgastar en eso, ¿ya? Entonces, acá dice que las unidades de análisis, o sea, lo que voy a tomar como, en el fondo, en este aspecto que es de mirar el texto y decir, ya, esto lo voy a sacar, van a ser segmentos gramaticales, ya pueden ser frases, palabras, yo creo que ya varios lo están haciendo, varios y varias. También pueden ser textos enteros, por ejemplo, una entrevista, un discurso, un documento. También puede ser unidades de formato, filas, columnas, o trozos de textos que reflejen un único tema. Y acá se recomienda que las unidades temáticas no se solapen entre sí. O sea que no, por ejemplo, tengo 2 categorías de tiempo, 2 unidades de tiempo. No, 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 mejor redúzcala, haga una. Haga una y deshaga algunas variables de esa unidad de tiempo. ¿Ya? Aquí están ustedes, ven, ahí está la fotito. Yo dije, con esta fotito se van a identificar. Ahí están ustedes. Mm. ¿Ya? Pero la idea es que estos son, en el fondo, es una terminología, es un modo científico de decir, tal como decía el profesor Mauricio, estamos en una era en donde se exige una cierta terminología, ¿ya? Entonces, claro, cuando puedo hablar del abordaje de los textos, puedo hablar de un muestreo, ¿ya? Y dentro de ese muestreo voy a hablar de unidades de análisis, ¿se fijan? Y esa es la manera en cómo yo fui tomando los datos. Ya me fijé en párrafos, me fijé en textos, me fijé en trozos de texto. Em, También está el tema de identificar los temas, y esto me imagino que también lo están haciendo, que va a ser antes, durante y después de la recolección de datos. Ahí hay una falta ortográfica, el corrector automático me estaba escribiendo otra palabra y me dejó igual sin tilde, de recolecciones con tilde. De datos se identifican temas o constructos abstractos, ¿ya? O sea, también voy leyendo las entrevistas, ¿cierto? Y acá tenemos que las fuentes son variadas, ¿ya? De la literatura, de la experiencia del propio investigador, del texto en sí mismo, y hay métodos variados también. Entonces, claro, he identificado los temas, y ahí vean ustedes los ejemplos que hemos mostrado, y se pueden ser aplicados a todo el corpus de texto, que era lo que le decíamos, perdón, a María, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos bastante análisis interpretativo. Por ejemplo, ya he ido identificando unidades. Ahora voy a hacer los temas. Voy a hacer unos grupitos de temas y voy a ver qué entra en esos grupitos de temas. Ya tengo bastante avanzado. El trabajar en análisis, o sea,
desde el análisis del contenido, avanzar a análisis temático es una forma de reducción de los datos, porque si no, se van a quedar en codificación de extractos, de palabras, de frases que no tienen mucho sentido por sí solas. Así es, así es. Entonces, por eso es importante lo que también dice el profe, que no tratemos de que no sean tantas las fuentes, ¿ya? Porque si no, ahí nos vamos a marear. Entonces, por ejemplo, acá, en un ejemplo, yo lo hice por objetivo específico y lo hice por marco teórico. Entonces, claro, aquí ordené los datos, fui ordenando los datos y fui ordenando los instrumentos. Esto todo lo hice para mí. Ya, entonces puse la dimensión lector literario, aspectos de competencia literaria. El objetivo era este de la tesis, em, que como lo dice el marco teórico, y cuáles serían las variables que yo fui encontrando, las unidades de registro. ¿En qué instrumento las puedo encontrar? En estos. Claro, porque eran muchos. Ya, entonces aquí hay varios. Entonces, claro, al final uno hace estos juegos, pero estos juegos son para, en el fondo, para ordenarte a ti mismo, ¿no? ¿Me comprendes? Porque de repente uno hace todo este trabajo, a veces lo usa, a veces no lo usa, pero es como para ir entendiendo lo que estoy vivenciando con los datos, ¿ya? Por ejemplo, algunas de estas cosas se tomaron, yo recuerdo, algunas no se tomaron, Mm. ¿ya? Pero lo hice para ordenar, cuando ya tenía ya un flujo de, nuevo de material, tenía memos, tenía, no sé, esquemas, qué sé yo, ya fui haciendo diversas conexiones, como para en el fondo que tuviera validez lo que estaba haciendo y de qué manera se conversaba en el fondo con el marco teórico, ¿ya? Pero claro, esto es una pega enorme, o sea... Puede ser un ejemplo así como, oh, yo estoy haciendo algo similar, ya, bacán, ¿ya? Y les puede ayudar como para ir ordenando. Pero más que nada es eso, es como un ejemplo de, en el fondo, todo esto que estamos mostrando es una manera de ordenar y una manera de acometer el dato, o sea, el documento, ¿no? La entrevista. ¿Me comprenden? Ahí ustedes luego seleccionarán, escogerán, dirán, ah, este va mejor para mí, voy a hacer una mezcla. No pasa nada, no hay problema con eso. Y acá está el tema que se usa mucho y se usa mucho, mucho en la investigación, que es construir el libro o sistema de códigos. Y en el fondo es un listado donde se va a definir cada categoría o subcategoría y se va a indicar la marca o etiqueta asociada. Y este es un libro de códigos que les voy a mostrar, ¿ya? Que pertenece a la última investigación que realicé con un grupo de compañeras, ¿ya? Acá dice que no es un proceso rígido. Estos se van desarrollando y se van ajustando en la medida que avanza la investigación. Entonces puede que surjan nuevas temáticas que van a sustituir a otras o que incluyan y subdividan categorías anteriores. Entonces acá, por ejemplo, en este que ustedes pueden acceder, ¿ya? Lo voy a abrir en una página, voy a ver si se puede abrir, estoy viendo que no se me abre. Oh, ¿por qué no se abre? Ventana emergente, no se me abre. Bueno, no importa. Voy a ver si se puede hacer más grande, tampoco. Bueno, aquí ustedes podrán acceder. No sé por qué es tan pesado Genial y que no me deja. Pero acá se hizo un libro de códigos con estos códigos que están acá, por ejemplo, información personal, definición de competencia digital docente, qué sé yo. Esto de acá no estaba presupuestado. Eso fue después de haber leído la entrevista. Luego, esto tiene que ver con unos códigos, importancia de la CDD en la carrera de pedagogía, por ejemplo. Tiene que ver con la revisión de unas mallas, por ejemplo, y luego hicimos estos códigos y hicimos la definición de los códigos. Esto sí que lo recomiendo. Ya lo recomiendo y recomiendo así. Oye, de verdad que ordena. Mira, esta investigación la tuvimos que hacer en 9 meses. Ya fue una investigación de la Comisión Nacional de Acreditación. Y eran entrevistas, eran casos de caso, estudio de caso, y fue mixto. Entonces, resulta que tuvimos que etiquetar, hacer em, análisis de entrevistas
¿ya? Y ese análisis de entrevista lo hicimos con Atlas T. Esto lo hicimos a mano, lo hicimos a pulso. Nadie nos dijo hágalo en un software, no, lo hicimos a mano. Ya nos sentamos ahí a pensar, a reflexionar, recuerdo lo que habíamos visto, lo que ya habíamos leído, etcétera. Todo el proceso que les mostré antes lo habíamos hecho. Ya, pues nos sentamos a ordenar. Estos van a ser nuestros códigos. Lo primero que lo hicimos sin letra. Lo hicimos sin letra y sin número. Lo hicimos así nomás. ¿Ya? Como está, acá tiene un cero si ustedes se fijan. ¿Qué pasó? Que cuando empezamos a etiquetar, se nos armó la grande. Empezaron a solaparse los datos. Resulta que la presencia de la competencia digital docente en la malla curricular, la definición me hacía, una etiquetaba por un lado, yo etiquetaba por el otro y al final un enredo. Entonces decidimos ponerle una letra, ¿ya? Una de las integrantes dijo, ¿y si le ponemos una letra y un número? Buena idea. Ya, le pusimos letra y número, nadie más se equivocó, todo quedó súper ordenadito y esta era la definición, ¿ya? Acá dice, se refiere a la relevancia de la competencia de la tecnología digital. Docente, la investigación era sobre esto, por si acaso, ¿ya? Perdón que yo llego y hablo y ustedes no tienen idea de lo que estoy hablando. Tengo ese problema, tengo lapsus. Esta era una investigación relacionada con competencia digital docente, pero en la didáctica, ¿ya? Y era con profesores en formación y profesores formadores. Ambos se entrevistaron en 4 instituciones, ¿ya? Entonces hicimos este libro de códigos que no se puede ver bien porque no lo puedo. Ahí lo hice más grande. ¿Ya? Entonces, esto nos ayudó harto, eso estoy diciendo. Estas son nuestras categorías, compromiso, recursos, y esto surgió de un marco que ya existía. Entonces, a lo que voy, que muchas veces la propia literatura o sus propios datos de los objetivos que nos ayudan a ya como establecer categorías a priori, que se llama. Y luego van surgiendo otras cosas a la medida que voy leyendo. Y acá le pusimos una letrita, como les decía, con un número que ayuda bastante al momento de ir Esas son, clasificando. son subcategorías. Exacto, son subcategorías, ¿ya? Y les pusimos código ahí. Y la definición. Este es un libro de códigos y este libro de códigos era nuestra Biblia, pero esto es de nosotros, de los investigadores. No es que tú lo vayas a publicar, ¿ah? Esto lo sabemos nosotros nomás. Y esto ayuda, en el fondo, a ir ordenando. eh, ¿Por qué? Porque resulta que tú estás leyendo mucho dato y de repente no sabes si un dato se refiere a pedagogía digital o se refiere a evaluación y retroalimentación. Claro, Entonces, pero cuando, fíjate, quédate un poquito ahí para ver, por claro, ejemplo, lo que pones ahí de pedagogía digital. La categoría es pedagogía digital. Las subcategorías son colaboración con estudiantes en espacios formales e informales y estrategias de enseñanza para la tecnología. Ahí me perdí. Puedes subir un poquito más porque había otra que de colaboración que era mucho más clara. Más arriba. Compromiso profesional. Compromiso profesional. La categoría es compromiso profesional. La subcategoría es colaboración con otros académicos, colaboración con profesores de aula. Entonces, en la categoría más grande, uno puede encontrar estos otros elementos. Y ahí la pregunta es, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de compromiso profesional? ¿Cuáles son las características del compromiso profesional? Y entonces comienzan a aparecer estas subcategorías. Todo esto es desde los textos, desde las transcripciones de entrevistas, de los focus, etcétera. Entonces, a mí me parece súper interesante hacer este ejercicio de ponerla en tabla, de tener identificada la categoría y las subcategorías, aquello que de alguna manera permite entender cuáles son las posibles lecturas de la categoría más genérica, con la respectiva definición, como está ahí al lado. Por ejemplo, colaboración con otros académicos se refiere a la experiencia del académico o académica en la colaboración con otros a través de la tecnología digital. claro, Porque la investigación tenía que ver con tecnología digital.
¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, un académico decía, nosotros, por ejemplo, decía, nosotros les hicimos, por ejemplo, me acuerdo un ejemplo clarito que decía, nosotros les hicimos capacitaciones a los profesores. Mm, Entonces acá lo etiquetamos como B2, a ya, la experiencia del académico en colaboración con otros profesores de escuela a través de o sobre tecnología digital. ¿Qué claro. concluimos? Supongamos que nos fijamos que las 6 entrevistas de los profesores académicos decían algo similar. Entonces nos dimos cuenta que no colaboraban con los profesores, sino que en el fondo ellos se ponían como que ellos eran siempre los que daban el conocimiento a los profesores, pero no que los profesores les daban conocimiento a ellos. Y esa es una abstracción que se saca a partir de los datos y esta ayuda que es del libro de código. ¿Te fijas? Porque uno Claro. hace unos informes, ¿ya? Pero Mm. eso es como, solo es para ir ordenándole lo que uno Sí, tiene en el fondo. sí. Cuando tú muestras este cuadro, yo me acuerdo inmediatamente de mi propia tesis, ¿no? Entonces, voy trabajando con la textualidad, con los textos, las transcripciones, y de repente aparece compromiso profesional. Que esto también se parece a compromiso profesional, pero tiene una diferencia leve, una Claro, variante. claro, Después hay otras que también digo, esto también es compromiso profesional, pero se va moviendo como dentro de un rango, ¿no? Y sí, ahí es donde empiezan a aparecer las particularidades de la categoría compromiso profesional, que son finalmente lo que va a aparecer como subcategorías. claro. Pero uno los va poniendo inicialmente en categoría genérica, ta, 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 ta. Y después vas viendo la especificidad o sí, la particularidad de cada uno de esas definiciones, de esos textos marcados, porque aquí hay que marcar el texto como sea. Si lo tienen, por ejemplo, en papel, lo ideal es trabajar con, eh, con destacadores de colores. Exacto, ¿M? con destacadores de colores, sí. Y cada color va a significar una categoría Exacto. y una subcategoría. Entonces, igual es súper, y, por ejemplo, ya, esta categoría va a ser rosado, ahí hay otro ejemplo con eso. Esta categoría va a ser rosado, entonces la subcategoría va a ser rosado 1, 2, 3, 4, ¿cachai? Mm, Entonces le vais poniendo rosado y le ponéis uno, rosado uno, después rosado 2, rosado 2, así. Y eso te va, y al final eso se puede juntar y de ahí tú haces una abstracción que al final va a terminar en 3 líneas. Y que eso es lo que tiene el cualitativo, mm, que tú tienes así y se va, y tal como decía el profe, es como un embudo, ¿ok? Como decía el profe Mauricio, y termina así, en un párrafo. ¿Te fijas? Entonces, yo de hecho no recuerdo si al final entró esta parte, esta categoría de acá, ¿cachai? Porque al final predominaron al final otras categorías. ¿Te fijas? O sea, tienes datos y finalmente no utilizas todos los datos. Todo lo que vas obteniendo a veces no se utiliza. Voy a checarlo. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Algún Yo, comentario? yo tenía una duda. Como que siento que este proceso uno igual lo hace un poquito como con el tema de los memos, no sé si lo estoy entendiendo Sí, bien, sí, los como que lo memos, estaba haciendo un sí, poquito con los memos, ¿cierto? sí. Y lo otro, como que esto ya, como armarlo más, me encantó eso que acaban de mostrar. Esto uno lo hace ya como en un segundo proceso de categorización, ¿cierto? No la Fíjate, categorización abierta como tal, o la idea es como igual ir... mira, lo que pasa es que, por ejemplo, Camila, tú estás trabajando con teoría fundamentada, ¿cierto? Ya, mira, lo que pasa es que lo primero que hace uno en la teoría fundamentada es sacar todo lo que pilla y en la codificación abierta y te sale un listado enorme. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces luego de ese listado enorme, ahí tú tienes que empezar a agrupar. Entonces todavía no tenemos categorías propiamente tal. Claro, Entonces, ¿qué pasa? Que primero, si tú trabajas con en vivo, te va a hacer un libro te va a hacer un libro de código per se y te va a salir un libro de código como de 100 páginas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú vayas haciendo las agrupaciones, y en eso te va a ir ayudando este tema de los memos, porque yo también trabajé con memos. Trabajé con memos, con etiquetas, trabajé con, bueno, como decía, no esto con variables, con dimensiones, ¿ya? Entonces,
tú primero puedes hacer tu libro de códigos con las cosas que tú vas viendo como más, se podría decir, ya, supongamos sacaste 100 codificaciones abiertas, 100 códigos abiertos, estoy hablando de una cuestión como exagerada, pero de esos 100 te diste cuenta que se podían agrupar en como en 5 o 6. Entonces ahí cuando se agrupan en 5 o 6, ahí está el libro de códigos. ¿Ya? O sea, tú sacaste seis categorías, supongamos, ahí te salieron 6 cositos, digámoslo así, ya, bien informal. 6 cositos y esos 6 cositos yo los voy a definir porque encuentro que es interesante y que se pueden agrupar. Entonces ahí voy poniendo subcategorías. Entonces ahí voy armando el libro de código. ¿Por qué? Porque ese libro de código me va a guiar para la próxima reducción. Entonces en esa próxima reducción quizás me estoy dando cuenta que ese libro de código me está quedando chico y que le voy a tener que meter otro, ¿ya? Y otro no me está sirviendo, entonces le voy a tener que borrar y poner otro. Pero es importante que vayas ya viendo un código y su definición, los vayas haciendo ya. ¿Me comprende? Porque los Sí, memos son, ¿cómo se llama? Son conversaciones, los memos. Conversaciones con los datos, es como, chuta, me está dando esta idea y voy escribiendo, y son todas mis reflexiones en relación a una entrevista, ponte tú. Y eso se complementa con las etiquetas que yo hago de las mismas entrevistas. No sé si me estoy explicando, de acuerdo a tu trabajo. súper, profe, súper. Muchas gracias. No de nada, es pega, pero la parte que más me apasionó de la teoría fundamental fue cuando llegué a los paradigmas, cuando vi que todo es como todo calza, ¿cachai? Como la frase todo calza pollo, esa parte fue como maravillosa, es como, madre mía, o sea, esto de aquí se unía con esto y era una cosa completamente dispersa que se unía y armaba un concepto, ¿cachai? Que va armando teorías en el fondo. Entonces, muy, muy bonito. Eso sí que exige harta concentración, pero esto te ayuda en este tipo de cosas, ¿ya? Em, Acá en marcar textos es la asignación de código a unidades de texto, que es lo que decíamos con el profe Mauricio, eso de los colores. Por ejemplo, acá hay una cosa que yo saqué de mi misma tesis, que al final lo publiqué, está en la tesis, en el análisis. Ya estamos hablando de la figura 22. Ay, Dios mío, es que fueron 400 páginas, ¿ya? Ejemplo de codificación de entrevista, dice. Las bandas de codificación en colores indican la categoría empleada en cada caso y las unidades de registros que agrupa. ¿Ya? Entonces, claro, uno tiene que explicar todo lo que hizo para que la gente te entienda de qué estáis hablando. ¿Ya? Entonces acá ustedes ven un ejemplo que esta es la entrevista A, tiene un color. Acá, por ejemplo, dice dificultad personal en la lectura y está pillado por ahí. O sea, si yo lo tocaba, me destacaba todo el párrafo. Acá dice criterios de selección, y están en un mismo párrafo, otra parte. Alumno y lectura lo tiqueaba y me daba, por ejemplo, acá, seguramente, a ver, dice, pero creo que hoy día mi consigna es cómo hacer con la lectura, cómo logro que no sean 5 o 6 lo que terminen leyendo. Claro, alumnos y lectura, por ejemplo. ¿Ya? Estoy pensando en una cifra que abarque solo el 50. Mira la transcripción que hice, no, olvídate. Esta es una transcripción etnográfica. ¿Ya? Me dijeron, no, hazla así porque no sé qué. Madre mía. No la hagan. No, ¿ya? Entonces, claro, este es un ejemplo de etiqueta. Entonces, creo que hay precios para estudiantes en estos software. Para ellos, si quieren comprarlo, si tienen el recurso y lo quieren comprar, la licencia puede ser por meses, la licencia puede ser por año. En vivo y lo pueden comprar y lo que necesitan es un certificado que acredite que ustedes son estudiantes regulares. Puede ser el certificado de matrícula. Entonces, ustedes cuando lo compran nomás y luego envían el certificado, ¿ya? Así lo hice yo, porque yo me compré el software. Chao, lo compré. Adiós, lo compré. ¿Me entiendes? Era becaria, tenía plata para vivir, para comer, sería, pero dije, no importa, me compré el software. Me lo compré como estudiante, obviamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque lamentablemente la universidad en ese minuto no tenía este software liberado como gratis, ¿ya? Entonces a veces las universidades lo tienen, creo que la de nosotros tampoco lo tiene.
liberado. Yo voy a preguntar, pero creo que en el CIAE. Claro, pero tienen, a mí, por ejemplo, yo sé que tienen una licencia permanente del Atlas T, que el Atlas T también es bien fácil de usar, ya es súper fácil. De hecho, y aquí yo tengo Atlas T en mi computador. Tal Em, vez sería, si fuera posible, pensar en el uso de software. Sería bueno, Lore, organizar una sesión para ver cómo funciona el Atlas T, porque me parece que es mucho más asequible que el en vivo. Hay mucha gente que dice que el en vivo le complica, yo lo encontré maravilloso, lo amé, pero hay gente que dice que le complica. Yo uso Atlas T, también aprendí a usarlo, no es nada del otro mundo. Lo que tiene el Atlas T es que tú haces una categorización, haces etiquetas, y luego tú haces informes, generas informes, y eso, todos esos informes después te ayudan a mirar, ¿cómo se llama? Las categorías en el fondo y poder construir los resultados. Eso más que nada. Puedes ver frecuencia. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotras? Utilizamos Atlas T y nos dimos cuenta que habían códigos súper repetidos y códigos que no se repetían nada. Entonces esos códigos, chao, los dejamos aparte y solamente trabajamos con los de frecuencia, de mayor frecuencia. Por ejemplo, que si se repetía 50 veces, o sea, nosotros pusimos un mínimo y un máximo. ¿Te fijas? Entonces todo eso te ayuda. Todo esto son tomar decisiones en el fondo en el análisis. A eso es lo que voy. Son tomar decisiones, son tratar de explicar lo mejor posible. em, y claro, si te ves abrumado o abrumada porque es mucha la cantidad, te está costando acceder, el Excel no está siendo suficiente porque puse los datos en Excel o qué sé yo, bueno, está esta opción de comprarse una licencia nomás. O incluso dicen que tú puedes utilizarla gratuitamente. Hay gente que la hackea. Ahí ya no me meto yo, ¿ya? Pero un amigo mío se había hackeado el en vivo y lo estaba usando. Otro amigo se había hackeado el Atlas T y lo estaba usando. Yo no, yo fui buenita y me lo compré. Porque no me gusta hackear, ¿ya? De hecho, me habían dado como el dato, no lo quise hacer. Ya lo encontré chanta, no lo quise hacer, disculpando la expresión. Pero no tengo nada, o sea, si usted lo quiere hackear, nadie se va a enterar. Y también lo otro es preguntar en la universidad si hay acceso. Mm. Y finalmente los modelos conceptuales, que la búsqueda de relaciones existentes entre sí. En realidad, estos modelos conceptuales es cuando ya, también puede pertenecer a otro tipo de análisis, en la que yo hice una especie de paradigma. Por ejemplo, esto sirve mucho para Camila o para quienes están con teoría fundamental, y generalmente nosotros hacemos modelos. ¿Ya? Cuando hacemos modelos es cuando hacemos los esquemas Como hacemos mapas relaciones. conceptuales. Claro, hacemos mapas conceptuales, hacemos relaciones entre los términos. Y ahí es cuando ya logramos identificar los distintos temas, por ejemplo, los conceptos, las percepciones. Vamos a buscar las relaciones existentes entre sí y ahí vamos a construir modelos teóricos. ¿Ya? Un grupo pueden ser constructos abstractos, pueden ser relaciones, y luego vamos a ver que hay incidencias que no encajan, por ejemplo, en el modelo. Y acá yo puse el mismo ejemplo que había puesto. Esto no debe estar funcional, ¿ah? Esto, porque no recuerdo haber puesto nada ahí. No, ¿viste? Me va a salir cualquier cosa, ¿viste? Sí, 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 es que ahí era como lo último que estaba haciendo, así que no pasa nada. Así que esta parte la tengo que arreglar, todavía no he arreglado estos dos enlaces, pero esto es como lo que yo les había mostrado, ¿no? Que lo que me había arrojado en el fondo el en vivo, ¿ya? Pero obviamente que uno también hace a mano estas cuestiones, hace esto, Mm. construir estos modelos. Hay otro tipo de modelos que son más choris, que no están aquí, que también les puedo dejar ese ejemplo, de hecho, mejor, tiene que ver con cómo en el fondo yo llegaba a una conclusión, ¿no? Que son estos modelos o paradigmas. Pero eso más que nada es lo que teníamos para hoy día, son las 6:27 ya, porque yo sabía que iba a ser largo. Ahí está
mucha... Ah, se me había olvidado. Encontré en YouTube una persona que en el fondo habla de esto también y habla de una estrategia simple. ¿Sabes por qué me gustó? Porque dice que es usando Word y Excel. Y me Mm, comí la L. Y lo encontré chori porque yo dije, no todos pueden acceder a software. mm, Entonces me gustó el ejemplo de este chiquillo. Dura 13 minutos, creo, si no me equivoco. Y lo dejé aquí para que el que quiera lo vea. ¿Ya? No lo vamos a ver ahora, obviamente, por aspectos de tiempo. Pero se los dejé para que ustedes pudieran acceder. Y es como lo mismo que hablamos. ¿Se ven? Ahí dice código inicial, si ustedes se fijan, y dice código padre, madre. Ahí la idea es que no se enreden, ¿ya? Pero es un ejemplo y también sirve para que ustedes vean que no hay una sola forma de acometer el análisis cualitativo. Bueno, eso era todo. Muchas gracias por su atención. Volvemos al inicio. Así que nada, eh, dudas, preguntas, ¿cómo lo ven ahora? ¿Cómo se ven ahora a cómo estaban antes? Espero que no más enredados. Voy a dejar de compartir. Yo voy a decir que me gustó harto porque vimos un paso a paso importante que quizás me hubiese faltado o me faltó en otros cursos, en el curso anterior. Creo que aún no tengo claras muchas cosas, pero esto me ayuda bastante a mirar mejor, de mejor manera los datos que tengo y resaltaron harto una cuestión que es importante y que usted también me lo enseñó cuando estábamos corrigiendo el marco metodológico, que tiene que ver con que es nuestra tesis, entonces uno puede ir eligiendo qué elementos o no toma de ciertos análisis, cómo los va justificando, bajo qué autores, y nadie más conoce de esto de uno, así que bien, súper bien, me gustó ese paso a paso que construyeron, está súper bueno. Gracias. Qué bueno que te haya servido, Alicia, y también la idea también es escucharles, em, porque todos tienen abordajes distintos y esa es la riqueza también que tiene el curso. Y claro, esto es un poco homogeneizante, ¿no? Es como chuta, código, codificación, no todos van a trabajar de la misma manera, pero tal como decía el profe y como también decía la presentación al principio, esto de alguna manera toca todos los análisis de tipo cualitativo que se hagan. O sea, de alguna manera siempre vamos a estar haciendo la categorización. Entonces la idea era, claro, decir que dentro de esta cantidad de documentos y de datos que tenemos está este tamiz, ¿no? Este tamiz que va muy, muy de la mano de nosotros mismos, ya, de nuestra propia mirada, de lo que hemos podido conocer en este camino que ha sido en un corto periodo, además, ¿ah? En un corto plazo hemos tenido que estar ahí a caballo, se podría decir, con lo que tenemos, tomando los datos, analizando, ya transcribiendo, etcétera. No sé si alguien más quiere señalar alguna otra cosa. Yo agradecer las orientaciones que nos diste, al menos en lo personal. Varias de las cosas que fuiste diciendo me hicieron sentido en el proceso en el que estoy actualmente. Por ejemplo, no pasa nada si lo que dice un profe está 3 veces en distintas categorías porque lo estoy viviendo. Y me preguntaba igual eso, era como, oh, pero a ver, lo estoy haciendo mal. Igual me cuestionaba eso de que uno se cuestiona como la mirada que está teniendo de los datos. O sea, a mí me pasa igual, es como, me cuestiono igual, pues, como lo estoy categorizando bien, el tema que estoy levantando está bien. Mm, eh, o a veces me pasa que un núcleo de significado, ya, digo, ya, es obvio que este es el tema que estoy levantando, pero después lo vuelvo a mirar y digo, ah, pero en realidad igual podría ponerse de otro tema, como que la misma frase podría servir para otro tema, entonces ahí como que quedo así como, ya, y a veces ya como que me doy un break y digo, ya, voy a volver a mirarlo más tarde, porque en realidad entro en esas dudas que me paralizan un poco. Pero ahora ya con estas cosas que fuiste diciendo, igual
ya estoy un poco más tranquila y ya me voy a empoderar de nuevo nomás. Eso me gusta la palabra, empoderarse. Hay que empoderarse de la investigación, ¿ya? Mm, Empoderarse sí, de los datos que tienen, de las conversaciones, ¿ah? Son conversaciones muy personales las que uno tiene con sus datos. ¿M? sí, súper. Sí, 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 es lo que nos tiene que apasionar lo que estamos haciendo, ¿ah? Tiene un eros, la investigación tiene un eros, ¿ah? Y ese eros nos tiene que decir, pucha, me gusta lo que estoy haciendo, eh, no sentir como, bueno, sí, igual se siente un peso, no se puede negar, ¿no? Se levanta uno en la mañana con el peso ahí de la investigación, está uno, es como una cuestión repetitiva, llega el fin de semana, ¿cierto? Uno quiere descansar, está el peso de la investigación. Los que son padre o madre, con mayor razón todavía, se sienten culpables, chuta, le estoy quitando horas a mi hijo. Pero esto tiene, pucha, tiene otras recompensas y tiene otros caminos que solamente los podemos nosotros sopesar. Nadie se puede meter en ese sopesamiento, ¿ya? O sea, es algo muy personal. Entonces, más que nada eso, con el profe Mauricio, les queríamos mostrar esto para poder ayudarles. La idea no era confundir, al contrario, era dar una perspectiva amplia en la que ustedes puedan sentir que tenía cabida lo que estaban haciendo y en el fondo es eso. Obviamente que vamos a trabajar en conjunto, vamos a trabajar en conjunto con sus profesores guías para en el fondo ir como, en el fondo apoyando. Sí, yo siempre veo nuestro trabajo como un andamio, ¿no? Y entonces como el andamio se va a sacar en un minuto y ustedes van a caminar solos. Esa es la idea. ¿Mm? Está ladrando mi perrita, espero que no la escuchen. Mi perrita trufa. No sé, profe Mauricio, colega. Solamente quisiera invitarles a que durante la próxima semana tomen contacto con sus profesoras guías y Claudia y Cata conmigo. O veamos el viernes tal vez en la tarde la posibilidad de encontrarnos presencial o virtual, pero la idea es poder ir viendo en la práctica, ¿no? El mismo ejercicio llevarlo a la práctica. Luego, la semana subsiguiente ya vamos a tener un encuentro con una invitada mexicana, la profesora Oresta. ¿Cuál es el apellido de Oresta? Se me olvidó. Oresta Horas trota. Ah, no, López. No, no sé. ya, no importa. También me dio lo Pero mismo, me dio la amnesia. ¿Te has fijado cuando te que- preguntan y uno dice, no sé? sí, que nos Voy a va a pausar la llevar grabación ya. por otro rumbo de los análisis, ¿no?